¿Qué tal amigos de la Pizarra del DT? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tactical View. En esta ocasión estaremos analizando a Enrique García, mejor conocido como Quique García, entrenador venezolano que tenía experiencia en Primera División, en el Aragua Fútbol Club, en Carabobo. También tuvo un paso por Panamá en el Tauro Fútbol Club, donde también consiguió el torneo Clausura 2021. También ha tenido un paso por el Líbano. Ha tenido diferentes experiencias como entrenador y hoy lo vamos a traer acá en Tactical View. Quique, darte la bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y por esta entrevista para hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona y para mí es un placer siempre que me llaman y que me contactan para este tipo de charlas. Sí, justamente eso. Y hoy venimos a hablar de fútbol, de táctica, que es lo que corresponde acá en la pizarra del DT. Y que quería empezar hablando un poco sobre el fútbol venezolano. Si hoy tuvieras que mirar hacia atrás, hacia esos inicios, como entrenador, y comparar a lo que es hoy en día el fútbol venezolano, ¿qué diferencias notas o avances dentro del fútbol venezolano en cuanto a cómo era cuando empezaste y tus inicios como entrenador y cómo es hoy en día? Bueno, fíjate que cuando comencé quizás era un fútbol donde nuestros representantes de la selección hacían vida en el fútbol nacional, donde habían apenas 10 equipos y era un torneo bastante competitivo, donde había la posibilidad de traer extranjeros de un nivel bastante bueno y esa competencia interna más el éxodo muy pequeño de jugadores nuestros afuera, pues hacía que el torneo fuera muy competitivo, no existía la regla juvenil, así que bueno, para los que íbamos escalando etapas para poder debutar, pues tenías que ser más de los jugadores profesionales que a lo mejor tenían tiempo y en mi caso en el Caracas Fútbol Club tenía en mi posición a jugadores como el Pájaro Vera, como Ederley Pereira, después como Miguel Mea Vitali. Entonces, bueno, era una época en la que tenías que valorar mucho, tenías que entregarte al máximo, tenías que, más allá del que estuviera arriba, pues esforzarte para tratar de ser mejores que ellos y ganarte la posibilidad de jugar. Al día de hoy, como cuando comencé como entrenador, pues ya había un éxodo significativo de jugadores nuestros al exterior y eso permitía, habría la posibilidad tanto en la expansión de equipos como con este éxodo del que hablamos, la posibilidad de jugadores jóvenes que tuvieran esa posibilidad de establecerse en primera y llegar a edades más tempranas, pues hacía un poco un juego un poco más rápido, un poco más dinámico, un poco más de transiciones mucho más rápidas y al día de hoy, pues creo que ha evolucionado no solo en ese transiciones rápidas, sino también tácticamente. Creo que los entrenadores también hemos evolucionado y ha salido una camada de entrenadores, pues ya obviamente Noel Chita, que lo tuve como jugador y que después he tenido la dicha de poderlo enfrentar como entrenador, y Daniel Farías, que quizás son los que más tiempo llevan, quizás con algún otro que pues, se me puede olvidar ahorita, pero después viene una camada de entrenadores pues también capacitados que han ido evolucionando en su manera de trabajar y eso ha aportado que el fútbol hoy sea un poco más táctico también el fútbol venezolano. Claro, y también comentarte, porque quizás hoy en día, no sé cómo era en tu tiempo cuando comenzaste como entrenador, quizás no está tan marcado en Venezuela cómo dar esos primeros pasos. Muchos entrenadores quizás se van a otros países a formarse, a tomar cursos. ¿Crees que hoy por hoy en Venezuela la metodología o quizás los pasos para iniciarse como entrenador en cuanto a cursos está bien delineado, bien marcado? ¿O por ahí crees que falta algo más para que el que inicie sepa qué pasos tomar? Bueno, a ver, cuando a mí me tocó formarme, yo ya comencé mi formación cuando era jugador, comencé mi etapa de formación como entrenador, ya me atraía bastante eh, el trabajo de entrenador y todo lo que conlleva. Por eso me retiré también bastante joven, porque ya me llamaba más la atención dirigir o formarme para dirigir que quizás jugar. Había bastantes cursos, había posibilidades de hacer cursos. Yo vengo del colegio de distrito y ahí hice todos mis cursos hasta el A en el 2009 y después sí hubo un vacío como de curso y de preparación. Creo que ahí todos hemos fallado un poco en la organización o en la planificación, en la coordinación de nuevos cursos para los que vienen de más atrás, poderse formar más y mejor. Yo no tengo el curso pro porque desde el 2010 no se ha hecho un curso pro en el país, salvo más allá de que tengo los años dirigiendo y la cantidad de partidos que requieren, pero todavía no tengo la licencia pro. Creo que es un déficit que tenemos
Y bueno, el día de hoy puedes encontrar diferentes herramientas para formarte, para prepararte, pero creo que nosotros internamente debemos crear un gremio de entrenadores que nos permita, pues, los que ya quizás estamos dirigiendo en primera división, seguir evolucionando, seguir mejorando, seguir buscando herramientas, pero también ayudar a los que dan esos primeros pasos para que tengan unos cursos realmente de calidad, para que puedan tener una preparación idónea y una planificación idónea de cursos y de trabajo para poder seguir avanzando y así dar frutos en las categorías menores que tanta falta hace. Claro, sí, ahí tenemos la misma percepción, Quique. Y también comentabas ahora en tus respuestas que el fútbol a nivel de entrenadores, de metodologías, de ideas, ha evolucionado. Yo te quería preguntar, porque creo que también tú eres un entrenador que lo intentó implementar y que lo implementó en Venezuela, el tema del juego posicional. ¿Crees que es posible emplear un juego posicional en Venezuela, tomando en cuenta que hay algunas canchas que quizás no son lo suficientemente grandes en cuanto a tamaño o que el gramado a veces no está en las mejores condiciones? ¿Crees que aún así se puede emplear un juego de posicional de intentar jugar por abajo y salir con salida limpia, digamos, construir un circuito de pases? Que no sea Sí, tan sin duda. vertical, digamos. Sí, sin duda que sí. Nosotros lo pudimos hacer en Aragua, también en Panamá, que es un juego mucho más directo y físico. También logramos hacerlo con Tauro y creo que ahorita en Carabobo, pues creo que se hizo, creo que fue el grupo que más rápido se adaptó a la idea y que mejor manejaba conceptos y principios de ese juego posicional. Y yo creo que sí, porque además en las canchas donde entrenamos, donde hacemos vida los equipos entrenando, quizás también están en unas condiciones no favorables. Yo creo que es convencer al jugador de que esa manera de trabajar y de jugar para poner condiciones le va a favorecer a él y va a tener la confianza. El primero que tiene que convencerse es el entrenador, porque al primer error que pueda generarse, una salida, como nos pasó a nosotros quizás en los primeros partidos con Monagas, que te hace perder puntos, pues tú tienes que confiar y asumir que el error va a formar parte de ese desarrollo para confiar en la idea, pero estoy convencido en que en Venezuela tenemos las herramientas y tenemos las condiciones porque la materia prima la hay, que son jugadores con buen pie, con buena técnica. Lo que sí hay que mejorar es en categorías menores conocimiento del juego, los perfiles, de jugar de cara, jugar a uno o dos toques. Creo que eso es fundamental para que después arriba se pueda establecer ese juego. Claro, y justamente ahora que mencionas el tema de los juveniles y que también mencionas al Carabobo, en esta etapa que tuviste hace poco, hasta julio, de enero a julio de 2022 en Carabobo, formaste parte de una dirección de metodología junto al coordinador de juveniles. ¿Cómo era esa relación con las categorías inferiores y si podías explicar un poco cómo se monitoreaba el rendimiento de los juveniles de Carabobo en este caso? Bueno, nosotros elaboramos mesas de trabajo con los cuerpos técnicos de categorías menores. Quizás no elaboramos la que nos hubiese gustado, la cantidad que nos hubiese gustado tener, el seguimiento con la reserva cuando entrenaban justo después de nosotros, y algunos entrenamientos del sub-20 pues era más accesible por el tiempo de horario y distancia del lugar de entrenamiento, pero para tener un mayor seguimiento deberíamos tener quizás una sede deportiva donde pudiéramos estar todo el día ahí para poder observar. Me acercaba a los partidos que pudiera asistir por el horario y por los compromisos del primer equipo, y teníamos un seguimiento con nombres de jugadores que podíamos ir. De hecho, en las últimas semanas o en el último mes y medio estuvimos teniendo jugadores sub-16 en el primer equipo, también jugadores sub-18, sub-20, para ir trabajando con ellos, que tuvieran el roce de entrenamiento, y estuvo convocado algunas veces el jugador Polo, que después debutó también con el cuerpo técnico que llegó, y esa es la línea de trabajo que se tenía en Carabobo, que me imagino que seguirán manteniendo por la idea de la institución que se planteó al principio. Claro, y sabes que hay una situación curiosa aquí que en Carabobo, que es que cuando llegas al club, el equipo ya había firmado una gran cantidad de futbolistas. ¿Cómo planificas una temporada y quizás trabajas con unos jugadores que no fueron necesariamente pedidos por ti, que también, como bien dices, se acoplaron bien a tu idea y a lo que traías, aún así cuando quizás no fueron pedidos explícitos por ti? Bueno, lo que intentamos fue rápido, porque fíjate, en el Líbano también cuando llegué no conocía la plantilla, en Aragua también había una buena base el primer año de jugadores, que después lo que hicimos fue traer 5 o 6 jugadores
que tampoco conocía por todo el tiempo que estuve en el Líbano, pero esa dinámica de trabajo me ha permitido que en poco tiempo puedo encontrar o podemos ver con el cuerpo técnico las características y cualidades de los jugadores y a partir de ahí desarrollar el inicio de la construcción del modelo de juego y del método de trabajo que tenemos. Me encontré con un grupo con una disposición al trabajo importante, con una disposición al cambio importante, porque no se entrena normalmente como se viene entrenando, como vienen entrenando habitualmente, y fue factor fundamental porque ellos, lo dije el otro día, lo puse en un Twitter, creo que cuando los jugadores sienten que una manera de jugar y una manera de entrenar a ellos los mejor individual y colectivamente y les permite de competir, ellos la hacen suya y se adhieren a ella y a partir de ahí es más fácil corregir y es más fácil trabajar. Es cierto que eran 23 caras nuevas o 24 y eso lo había tenido la posibilidad al final de llevar a Topo, a Torres y al portero que tenía referencia de él en Panamá, pero creo que hicimos un muy buen grupo, una muy buena química, hicimos partidos realmente importantes con esa manera de jugar, creo que sentamos un precedente de la manera como jugábamos los partidos, cómo interpretábamos el juego y tanto el local como visitante, cómo tratábamos de proponer los partidos y eso es lo que me deja más contento de haberlo hecho y el reconocimiento de los jugadores que cada vez que escriben o que hablamos, pues el reconocimiento y el recordar cosas que se trabajaron, pues para mí es fundamental. Claro, sí, importante ese convencimiento con los jugadores que justamente comentabas y que sí, que recuerdo que cuando saliste del Carabobo, varios de ellos también subieron en sus redes sociales despedidas de ti, pues despidiéndote del equipo y eso también habla muy bien de que tienen un buen recuerdo de ti. Ahorita también mencionaste a Orlando Mosquera, ¿no? Portero panameño que trajo Carabobo. No sabía que lo habías traído tú y justamente quería tocar ese tema de él porque a nuestro parecer en la pizarra creemos que es el portero con mejor pie en Venezuela. Nos ha impresionado mucho la precisión que tienen los balones largos, que no se pone nervioso ante presiones rivales para salir jugando en corto. ¿Qué definición darías de Orlando Mosquera y cómo funcionaba él o cómo encajaba dentro de lo que tú buscabas en Carabobo? Bueno, era nuestra primera salida, aparte que es un buen portero, que eso primero es fundamental, ¿no? O sea, tapa bien, es un buen portero, tiene seguro en el juego aéreo, con buenos reflejos, pero además nos daba esa salida limpia, esa seguridad, ese primer pase y esa primera salida, tanto para jugar con los centrales como para poner pelota filtrada con los volantes de marca o saltar línea de presión a segunda zona o a una zona más avanzada de acuerdo a lo del rival, lo que nos podía proponer. Y bueno, estaba en la selección de Panamá. Yo tuve muy buena relación con los cuerpos técnicos de la selección de Panamá, con Christensen, con David, con todos, y tenía referencias de él. También Gutiérrez, que es el preparador de porteros, perdón, de Tauro, con el cual trabajé y es venezolano de ahí de Valencia. Estaba entrenando con él y me comentó que no estaba teniendo equipo, que había salido de Always Ready y se adaptaba perfectamente a lo que nosotros buscamos, necesitamos, y justo en ese momento lo necesitamos y lo buscamos por la lesión de Claudio en ese segundo juego del torneo y lo trajimos como para darnos ese salto de calidad y creo que, bueno, en todo punto de vista creo que acertamos y estamos contentos del rendimiento que él tiene y que va a seguir teniendo. Sin duda. Y ahora que también comentas el tema de Mosquera, digamos, llega a Carabobo entonces porque tú lo tenías referenciado por referencias también. Carabobo está implementando o ha implementado para esta temporada algo que quizás no tiene muchos equipos del fútbol venezolano, ¿no? Que quizás no es tan innovador en Venezuela, que es el tema de un departamento de scouting. Quizás no está implementado de esa manera, sino que es una dirección de metodología que aún está en desarrollo. Pero digamos, la intención es crear ese departamento de scouting. Preguntarte si en el tiempo que estuviste pudiste contribuir o pudiste ver cuáles eran los métodos de trabajo, si pudiste contribuir en la búsqueda de algún jugador, que si bien es cierto, la temporada que viene todavía falta tiempo, pero había una ventana entre junio y julio para fichar jugadores. No sé si por ahí tú pudiste contribuir también con esa dirección de metodología para buscar jugadores. Bueno, la dirección de metodología lo tienen bastante marcada, bastante asimilada, la utilizan en las diferentes disciplinas que manejan como directiva. Bueno, ya hablamos de que al principio pues, la mayoría de los fichajes o todos los fichajes estaban hechos, salvo los dos casos de los que hablamos, y en la ventana que se abrió de refuerzo, pues ya eran jugadores que habían visto la directiva, en los cuales yo vi
algunos videos y pues bueno, tomaron la decisión de reforzarnos en esos puestos de acuerdo a lo que nosotros veíamos y entendíamos que teníamos que dar un salto de calidad. Y bueno, a partir de ahí creo que están desarrollándose con esa idea, que ellos la interpretan de una buena manera porque los números hay que saberlos leer, las estadísticas hay que saberlas leer, hay componentes en el fútbol de que más allá de las estadísticas te generan sociedades, por lo menos el caso de Ronaldo Chacón, que la primera vuelta todo el mundo no se entendía por cómo jugaba y me hacían ver de que no tenía que jugar, de que por qué juega él si no hace goles y tal, y se veía beneficiado otro compañero de acuerdo a los movimientos en el modelo de juego que nosotros utilizábamos, sus movimientos hacían que otro compañero se viera beneficiado. Entonces esas son cosas que quizás la estadística no te da, pero te lo da las sensaciones de poder trabajar con los jugadores. Entonces, si se logra realizar una fusión de ambos métodos, creo que va a ser clave para el futuro de no solo de Carabobo, sino de cualquier institución en Venezuela y del fútbol venezolano. Sí, claro, ese tema de Ronaldo Chacón siempre ha sido polémico acá en Venezuela, ¿no? Y creo que justamente como comentas, en Carabobo, Yo te diría, perdón que te interrumpa, yo te diría que donde vaya, donde tenga la posibilidad de ir y tenga la posibilidad de llevarlo, lo voy a llevar. sí, es que es un jugador sumamente inteligente sin balón, que es lo que comentabas con descensos que puede generar espacios a espaldas de la línea defensiva rival, que es lo que justamente comentabas, que creo que Kevin Viveros es el jugador que te refieres que se había beneficiado por justamente esos movimientos de Ronaldo Chacón. Yo también soy defensor de eso y creo que quizás no hay muchas personas que lo ven o que lo Y hay sienten. algo bueno, puede ser significativo o no, pero en Aragua, el primer año tuve a Gilson Salazar, después llega Tico, son jugadores que no hicieron muchos goles, pero Arace fue goleador y se fue afuera. Y después otros jugadores también se vieron beneficiados, los jugadores de los extremos. Entonces, habla de una manera de trabajar. En Panamá, teniendo a Edwin Aguilar, que era un tipo también muy inteligente para generar espacio, Ismael Díaz y Víctor Medina, uno que vino a Saprissa aquí en Costa Rica y otro que fue a Bolivia, Ismael Díaz, hicieron los goles y también nos dieron la opción al título. Entonces, busco esa característica de jugadores y por eso te hablo, no es que era algo de yo ser testarudo porque es en contra de todo el mundo y yo decido que juegue él, sino porque nos daba cosas al resto que nos permitía jugar de una manera determinada. Sí, así es. Y bueno, el tema también de interpretar las estadísticas, ¿no? Que a veces el dato es un complemento y no es por lo que hay que guiarse. También siguiendo esta línea del scouting, Quique, también te quería consultar, como venimos hablando, en Venezuela no existen departamentos de scouting en prácticamente ningún club. ¿Cómo se trabaja en Venezuela el tema de una ventana de fichajes sin un departamento de scouting? He escuchado que a veces es por referencias, por recomendaciones, pero ¿sientes que es necesario implementar un departamento de scouting para quizás ser más acertado a nivel de fichajes? Yo creo que hay que desarrollar primero toda una estructura de trabajo en categorías menores para que después pueda servir el scouting. Porque si cada institución tiene un modelo de trabajo y el proyecto real es de la institución, no es de los entrenadores que llegan en determinado momento, el proyecto de scouting te puede servir porque ya tú buscas jugadores con características determinadas que se adapten a lo que tú como institución trabajas desde las categorías menores y que quizás por X o Y en una generación no la tienes. Mientras que ese vacío esté de las categorías menores, de ese proyecto, de saber que, por ejemplo, el Quique Fútbol Club, por decir, para no nombrar ningún equipo, es reconocido de que el jugador que sale de ese equipo es de transiciones rápidas, es de presionar alto, por decir de alguna manera, el scouting de esa institución pues busca jugadores con esas características para incluir en el club, independientemente del técnico que esté. Después el técnico que llega al primer equipo, pues cambiará uno o dos cosas de acuerdo a su manera de interpretar y de ver el juego, pero esa institución va a ser reconocida por fabricar jugadores de esa manera y por jugar de esa manera. Entonces va a haber un proyecto que realmente permita que el scouting tenga valor. Pero si nosotros cambiamos cada 6 meses, cada año, de manera de jugar, de metodología de juego, de metodología de trabajo, pues para el scouting es mucho más difícil tomar decisiones. Entonces, en Venezuela, ¿qué normalmente se hace? Cuando se llega al acuerdo con el entrenador primero, pues se comienza a hablar con el entrenador, mira, tenemos estos jugadores, a estos se le acaban contrato, a estos siguen un contrato, a cuál se les renueva y cuáles podríamos traer. Y para traer el presupuesto es este,
Y bueno, normalmente uno hace una lista de jugadores A, B y C, A, B y C por posición. Y bueno, aquí tráeme el A, aquí tráeme el B, aquí tráeme el C. Y va buscando de esa manera y no hay un scouting como tal, sino también por referencias que tú tengas o jugadores que trabajaste o jugadores que le fueron bien el torneo pasado, de acuerdo también al presupuesto que puedas tener para incluir jugadores. Claro, sí, es importante eso, ¿no? Creo que los cimientos de un club siempre van a partir desde las formativas y justamente como comentas, un departamento de scouting está ceñido a lo que es la idea, la filosofía y el modelo de juego del club, que creo que es algo que Carabobo en este caso por lo menos ha intentado implementar y de seguir una línea, ¿no? Que es buscar entrenadores de tu perfil, en este caso, que es de intentar un juego posicional, de tener la pelota, que es algo que Carabobo este año intentó implementar. Preguntarte, Quique, también, ¿cómo es la relación del futbolista venezolano con el estudio de los datos y del videoanálisis? Creo que eso también va un poco relacionado a cómo lo trabaje cada entrenador, pero no sé si tú, en tu caso, les recomendabas ver sus videos, si ellos preguntaban por sus jugadas, ¿cómo era ese tema? Sí, bueno, con Salvatore, pues tenía bastante, Salvatore, el metodólogo del Carabobo, lo tenía bastante trabajado en el sentido de pasaba videos cortos, de acuerdo a lo que pensábamos y a lo que podíamos hablar entre semanas. Después yo también analizaba el rival y en función a eso, pues planificábamos la semana. El jugador cuando es un video para recalcar lo positivo que está haciendo, que algo fue bien, pues lo ve de una manera mucho más aceptable el video y lo que tiene que ver o lo que le está diciendo. Cuando quizás que es para marcar un error o algo que no se hizo o algo que en lo cual se falló, que se entrenó y después no se hizo por pocos momentos, no es tan receptivo el jugador. Y eso pasa porque esa herramienta la usamos nosotros en el primer equipo, ¿sí? O quizás en la reserva cuando mucho, pero no lo usamos desde las categorías menores y volvemos a insistir en lo mismo de las categorías menores. Si tú a un joven en la sub 13 tú comienzas a trabajar con el video donde el error forme parte del aprendizaje y de conocer el juego, que el video que tú presentas y el error que le marcas o lo que tiene que corregir que se lo marca en el video, lo ve como algo, una herramienta para él o un recurso para él mejorar y crecer, cuando llega al primer equipo lo toma como algo natural. Sabe que va a errar, que va a mejorar, pero el error que le muestren, él se va a dar cuenta y va a corregir y va a trabajar. Y no se va a sentir señalado, que es lo que al día de hoy todavía muchos lo sienten de esa manera. Yo creo que si comenzamos a trabajar, las instituciones comienzan a trabajar de esa manera, llega el momento como en otras latitudes que ven el video como algo natural, más allá de que a nadie ni a nosotros como entrenadores o a ti a lo mejor como comunicador social o a cualquiera le guste que le marquen un error por más que sepa que es simplemente para corregir. Claro, sí, sería interesante eso, ¿no? Inculcarlo desde categorías menores, desde edades tempranas, para que no, perdón, el jugador interprete que quizás no es algo malo, ¿no? Sino que es más bien para que mejore y ya cuando llegue entonces a una edad mayor o adulta ya lo tome de una manera más natural. Me gustó ese concepto también. Quique, sabes que en el fútbol venezolano desde hace unos años, creo que quizás las últimas 2 temporadas se ha acentuado el tema de los futbolistas panameños, ¿no? Que han venido destacando. Bueno, tú tuviste tu paso por Panamá en el Tauro Fútbol Club. Creo que también pudiste referenciar a algunos jugadores. Preguntarte si consideras que el fútbol venezolano es una buena plataforma para que el jugador panameño destaque y por qué. Porque últimamente están viniendo tantos y creo que la mayoría está rindiendo y potenciándose en el fútbol venezolano. Bueno, yo creo que hay dos razones fundamentales. Una, obviamente el tema económico. Creo que en Venezuela se pagan unos salarios mejores de los que se puede pagar en Panamá, también porque en Panamá hay un límite salarial donde solo permite 2 jugadores que sean franquicia del club cobrar una cantidad de dinero, el resto cobra de ahí para abajo. Entonces, eso ya es una posibilidad y un salto también para ir. Después es por la vitrina que puede ser los equipos venezolanos en una Copa Libertadores, una Sudamericana, para ellos también pues poder dar el salto a otras ligas. Y la adaptación del panameño o que le vaya bien, si sacamos cuenta y si analizamos, la mayoría de jugadores que le ha ido bien es de mitad de cancha en adelante, y bueno, y salvo también Ovalles en su primera etapa y ahorita también en la Guaira que está como en una segunda, una tercera etapa porque él vino con Atlético Venezuela, pero cuando vino en Zamora era un jugador de mucho de proyección y era quizás un lateral más de atacar
que de defender. Entonces, esos jugadores, ¿por qué? Porque ellos están muy acostumbrados a atacar los espacios en diagonal a la espalda de los centrales, de los volantes, a ser rápido, a ser potente, físicamente a ser jugadores sobresalientes. Y a nosotros, defensivamente, nos cuesta mucho marcar esos movimientos para atrás. Seguir diagonales y defender para atrás nos cuesta mucho, porque nuestro delantero y nuestro extremo están muy acostumbrados a pedir la pelota al pie. Entonces, como buscan la pelota al pie para buscar el duelo, para buscar encarar, para buscar paredes, y no van tanto al espacio, nuestros centrales y nuestros laterales también se acostumbran a defender para adelante. Por eso es que el jugador panameño que viene en mitad de cancha en adelante, que es rápido, que es explosivo, que ataca los espacios, pues saca mucha ventaja, es bien visto, y aparte que son jugadores pues con una técnica en su mayoría aceptable, que también pueden finalizar bien esa jugada. Y yo creo que eso es un plus y por eso se adaptan y le van bien en nuestro fútbol. Claro, ahí también te podría añadir a Giovanni Ramos, ¿no? Por ahí, el central de La Guaira, que Sí, también ha destacado, pero no lo había notado, pero es cierto. se acomoda más en una línea de tres que quizás en pareja, y eso es virtud también de leerlo de Faría, que lo utiliza de esa manera y lo arropa con la mantilla y con quizás otros jugadores que pues, le pueden dar salida con la pelota, que él también tiene buena salida, pero se cubre más los espacios y fíjate que es rápido y potente. Pero en su mayoría son de mitad de cancha en adelante. Sí, y ahora comentabas el tema de los salarios, y quizás es una ventaja para los panameños de venir acá y también ganar un poco más de dinero. Preguntarte a nivel futbolístico, ¿cuáles diferencias de notas entre el fútbol panameño y el venezolano? Ahora decías que el panameño es un poco más físico, digamos por ahí también técnico, pero quizás a nivel de liga, ¿qué diferencia notas? A ver, las ligas son muy parecidas en cuanto a lo competitivo, ¿sí? En Panamá cualquiera le puede ganar a cualquiera, igual que ahorita lo puedes ver en este torneo largo, que también se ha dado de esa manera, que está todo muy parejo, ahí va a estar así hasta el final, cada uno peleándose lo que necesita pelearse o lo que está para pelearse, pero está muy cerca, y en Panamá pasa igual. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que en Panamá es mucho más vertical, es mucho más, también por el tipo de cancha que es de grama artificial, se vuelve de más contacto, más físico, más de transiciones rápidas, más de pelotas a los espacios largos, lo que hablábamos ahorita, y por eso se desarrolla muchos jugadores, más allá de la calidad individual que puedan tener, pero interpretan el juego de esa manera, de partir mucho los equipos. En Venezuela quizás hay un poco más de pausa, hay un poco más de interpretación, hay un poco más de buscar los duelos, lo que hablábamos ahorita por características de jugadores, y que nosotros también buscamos mucho a veces en edades, no enseñamos a saber conducir al espacio libre, sino cada vez que agarramos la pelota conducimos para encarar en el duelo en vez de ir a un espacio libre que ya tengo ventaja. Entonces yo creo que esa es la mayor diferencia. En Venezuela te da un tiempo más para pensar y para decidir. En Panamá, por el tema de cancha y por características y cualidades de los jugadores, pues es un poco más físico y tienes menos tiempo para pensar. Por eso quizás se utiliza un poco más las transiciones rápidas. Claro, entendido. Entonces, en Panamá es un poco más rápido, más vertical el juego. Y interesante saber eso, ¿no? Porque quizás en Venezuela el fútbol está visto también como un fútbol vertical, pero como bien dices, con el paso del tiempo ha mutado y ahora también ofrece esa pausa que también comentas. Ahora que estamos hablando Fíjate, también... disculpa que te interrumpa, a mí Sí, me sí. sirvió mucho en Panamá porque me hizo ser un técnico mucho más, trabajar mucho más en el equilibrio del equipo para que esas transiciones rápidas no te sorprendieran, porque nosotros al tratar de jugar y a sumar gente en ataque, muchas veces sumamos hasta a veces los dos laterales en ataque. En Panamá, obviamente, con esas transiciones rápidas y ese juego de equipos rotos, pues te agarraban mucho quizás en transiciones rápidas en inferiores numéricas, y eso tuvimos que corregir mucho. En Venezuela, si tú estás equilibrado, puedes cortar mucho más rápido esas transiciones rápidas que quizás en Panamá. En Panamá hay transiciones rápidas, pero de pases con precisión, quizás al pie de subir. Aquí la transición rápida es más una pelota al espacio con la velocidad, por ejemplo, como lo usa Zamora con Gallardo o con Dani Pérez, o por decir un equipo y unos nombres, salvando y respetando, pues obviamente el trabajo que hace Zamora y que le permite estar donde está. Sí, claro, ¿no? Y eso a lo mejor también te ayudó a ti a poder defender mejor, tanto a campo abierto como en esas transiciones defensivas, de estar un poco más ordenado y de que no te agarren tan mal parado. Ahora que estamos hablando también de tu experiencia en el exterior,
quería también tocar un tema con el Navy Ship del Líbano, donde también estuviste hace un tiempo, 2016-2018. ¿Qué aprendizajes podrías decir que tuviste del Líbano en tu carrera profesional? Ya comentabas al principio también que te ayudó al no conocer quizás la cultura o el idioma, a trabajar en la adversidad, lo comentabas al principio, pero ¿qué experiencias o qué aprendizajes te llevaste de esa experiencia en el Líbano? Bueno, me hizo ser un técnico con una adaptabilidad a lo nuevo, a lo diferente, a, a entender la idiosincrasia de la sociedad libanesa para después entender los comportamientos que podía haber de sus jugadores técnico, sobre todo tácticamente en los partidos, y eso me hizo pues entender de que uno tiene que saber la idiosincrasia a donde llega, saber la manera de pensar y la manera de entender no solo el fútbol, sino la vida del grupo al que llegas y al grupo que tienes que liderar para a partir de ahí diseñar lo que con tus ideas y con lo que tienes enfrente, pues poder diseñar y empezar a construir ese modelo de juego para trabajar. Yo venía de trabajar en categorías menores en el San Agustín del Paraíso y en Atlético Venezuela, donde quizás tú ibas poniendo condiciones al grupo que ibas agarrando, igual en Petare ese semestre que también dirigí en primera de la misma manera, pero al llegar allá tuve que tener esa adaptabilidad a algo nuevo y eso me hizo crecer muchísimo como entrenador y tener una mano izquierda para apoyarme en los jugadores para tomar también algún tipo de decisiones, entendiendo que al final yo era el que decidía, pero también tomando en cuenta muchas otras aristas. Claro, y supongo que también el tema del idioma era un impedimento. ¿Cómo hacías para comunicarte con ellos? Y también ahora que comentábamos el tema de la importancia del convencimiento del jugador, de la idea, ¿cómo hacías para transmitírselo quizás con esa pega o esa contra que era el idioma? Bueno, al principio me costó mucho. Bueno, en inglés, sí, porque allá en el Líbano, desde tempranas edades, tanto inglés como francés lo enseñan en los colegios, tanto públicos como privados. Y bueno, jugadores o hablan inglés o hablan francés. Entonces, bueno, utilizaba también a los jugadores, el capitán del equipo junto con otros, hablaban bastante bien inglés. Y bueno, y por ahí no, nos íbamos hablando y vamos conociendo el lenguaje del fútbol termina siendo de una u otra manera universal. Pero bueno, sí conceptos claros en inglés para ir agarrando el trabajo y la idea. Al principio costó bastante, no olvidemos que yo llego como asistente, después el técnico que me llevó no sigue en el equipo y llega un técnico libanés, que Dios lo tenga en la gloria, que falleció ahorita con lo del COVID, Hash Hamud, y con él no hablaba nada de inglés. Entonces ahí fue mucho más complicado, teníamos que utilizar un intérprete entre los dos, pero después yo creo que la conversación fluida, el trabajo, ellos se convencieron de en el día a día, veían que evolucionaban y un equipo que siempre peleaba por no descender, que llegó a tener la mayor cantidad de puntos, la mejor clasificación, que fue de quinto, y ganándole a equipos que nunca había podido ganar, como el Nishmo, como el Ajet, pues eso me abrió mucho más las puertas, además de que después fui entendiendo mucho el idioma y no lo hablaba completamente por la pronunciación y por mucho detalle, utiliza mucho la garganta para pronunciar, pero sí ya manejaba muchos palabras claves en árabe y eso pues me fue abriendo puertas. Hasta el día de hoy que también hemos recibido algunas llamadas de algún equipo de volver al fútbol libanés. Claro, ¿no? Y seguramente esa experiencia te abrirá puertas dentro de ese fútbol y evidentemente a nivel de cultura te habrá ayudado muchísimo. Quique, ya para ir cerrando, te quería preguntar también a nivel de metodologías de entrenamiento y quizás ideologías de juego, de lo que has visto en el exterior, tanto Panamá como el Líbano, comparado a Venezuela, ¿notas mucha diferencia? ¿O crees que por ahí hay alguna ventaja que tenga algún país que otro no, tanto a nivel de metodología como a nivel de infraestructura de ligas y de cómo está el fútbol en cada uno de esos países? Miren, en relación a donde me ha tocado trabajar a mí, yo creo que uno de los lugares donde más organizado se trabaja sin la infraestructura que tienen otros lugares en los cuales he trabajado, creo que Venezuela lo hace de una manera más organizada, más planificada. Creo que en Venezuela, en la Liga Venezolana, en primera división y en el fútbol ya profesional, pues creo que
que se trabaja mejor, y los entrenadores, la calidad de los entrenadores creo que también están un paso por encima. Por eso es que el técnico venezolano también en Panamá ha dado resultados, como Saúl Maldonado, como Perlo, que ahorita volvió a Tauro, Nino Valencia, Daniel Blanco, que está ahorita allá. Les va bien porque, bueno, porque el entrenador venezolano cuida los detalles, está atento a lo táctico y le da cosas al jugador para conocer el juego que quizás en esas ligas pues se deja un poco más al costado y se va más a la intuición, a la toma de decisiones del jugador, a que el jugador sea un poco más libre para desarrollar el modelo de juego. Claro, muy interesante. Pensé que cuando me estabas hablando de la infraestructura, pensé que me ibas a decir Panamá. Me sorprendió que me hayas dicho Venezuela y creo que es positivo también para... No, en cuanto a la infraestructura, Ujú. otras ligas están mejor que nosotros. En cuanto a la Claro, infraestructura de cada equipo, con una sede, por lo menos en el Líbano, que te digo cuál era el objetivo del equipo, ¿sí? Tenía sede propia, un gimnasio enorme con todo para entrenar, los zapatos de tacos de lluvia los ponía el equipo, pelotas las que quisieras, material de entrenamiento el que quisieras, GPS, de todo. Te estoy hablando del 2016, una liga como el Líbano, un equipo que el objetivo era quizás no descender, que para muchos una liga en el Líbano, sí, trabajaste en el Líbano, bueno, cualquiera lo hace allá o cualquiera lo hace acá, porque mucha gente puede opinar y es respetable, pues. Pero en esa infraestructura, otros equipos, otras ligas están mejor que nosotros. Ahí donde nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante institucionalmente. No es fácil, no es fácil, obviamente, yo lo puedo decir que es lo que necesitamos, porque al final yo no soy el que pone los recursos o que no pone eso y te hablo de lo que sería ideal. Sé que no es fácil, pero deberíamos ir avanzando en ese proceso. sí, sí, sin duda sería importante para el desarrollo del fútbol venezolano y ojalá se pueda ver en un corto plazo. Pero bueno, Quique, ya estamos llegando al final. De verdad, agradecerte muchísimo por tu tiempo. Creo que fue una charla muy amena y nada, a reiterar mi agradecimiento. No, vale, agradecido contigo. Cuando lo necesiten, saben que estoy a la orden y bueno, espero vernos pronto otra vez por Venezuela, comenzando un nuevo proyecto de la mano de Dios y con mi cuerpo técnico, un proyecto que sea interesante para todos y que nos permita pues competir y centrarnos en lo deportivo que queremos ayudar no solo al fútbol venezolano, sino también al futbolista venezolano a evolucionar y a mejorar eh, en todos los aspectos. Claro que sí, que ojalá, ojalá sea así. Y bueno, nada, a todos los amigos de la Pizarra del DT, ojalá hayan disfrutado la entrevista. Recuerden, si les gustó, dejar like, compartir y nos vemos en una próxima edición de Tactical View.